Todas aquellas alteraciones anatomofuncionales que originen obstáculos a la dilatación de estos órganos van a dar lugar a una distosia del canal blando del parto. Las distocias de partes blandas son infrecuentes y a pesar de que podamos encontrar que participan en la presencia de tumores uterinos o retroperitoneales, lo más común es que se deba a una mala atención al trabajo de parto, sobre todo en el medio rural, lo que provoca un mayor riesgo de lesiones, hemorragia e infección, y su tratamiento va a depender de la circunstancia de cada paciente. En citología vamos a encontrar dos mecanismos principales, que puede ser un problema obstructivo o una dificultad para la dilatación en un parto normal. Las principales causas de estos obstáculos se deben principalmente a malformaciones congénitas, tumores o lesiones ocupantes de espacio, una atresia o cicatrices secundarias a traumatismos, infecciones y cirugía previa. Bueno, estos son los temas a tratar. Empezamos con distocias uterinas. Aquí encontramos a las malformaciones uterinas, las cuales pueden pasar asintomáticas, pero en la historia clínica podremos encontrar alteraciones de la fertilidad, tales como abortos habituales, partos prematuros o inmaduros y malposiciones de la estática fetal. Como por ejemplo, en el caso de los úteros arcuatos, estos poseen el diámetro transverso aumentado en el fondo y tercio medio, lo que va a predisponer a una situación transversa del feto. En los úteros bicornes, vamos a encontrar abortos y partos prematuros frecuentes. También es difícil el alumbramiento en estos casos debido a que la placenta se aloja casi siempre en el fondo de uno de los cuernos. En los úteros didelfos o con dos semiúteros y dos semicervix, es muy común la interrupción prematura de la gestación. También el otro hemiútero puede ocasionar metrorragias y o expulsión de la decidua simulando el cuadro de embarazo ectópico. En este tipo de úteros, la complicación más temible es la rotura uterina, que se puede desarrollar alrededor del 5º mes de embarazo. Como tal, no hay reglas sobre la terapéutica de las malformaciones uterinas. Cuando el diagnóstico se efectúa antes de la gestación, el tratamiento puede ser profiláctico con la escisión de los tabiques o extirpación del cuerpo rudimentario, todo dependiendo del tipo de malformación que se encuentre. Si la mujer se halla embarazada, se indica reposo por la frecuencia de abortos y partos prematuros. También durante el parto se hace una vigilancia estrecha de su dinámica y se observan los latidos fetales. También es común que durante el trabajo de parto se presenten anomalías dinámicas por la mala calidad del miometrio en este tipo de malformaciones, y es muy frecuente que se dé la indicación de operación cesárea en dado caso que se llegue a término el embarazo. Bueno, el abdomen péndulo o la intervención del útero grávido, esta va a consistir en una fuerte inclinación del fondo uterino hacia adelante con la correspondiente desviación del cuello hacia atrás y arriba. Esto, como consecuencia, pues vamos a tener que el útero forma una prominencia por encima de la sínfisis durante la segunda mitad de la gestación. Esto lo podemos encontrar principalmente en multíparas con paredes abdominales flácidas o con diástasis de los músculos rectos. También en mujeres con pelvis estrechas que no permiten el encajamiento de la presentación. Durante el embarazo se pueden presentar una serie de molestias como dolores o sensación de tironamiento y los cuales se pueden aliviar con reposo o mediante el uso de una faja que se coloca en el útero y permite que se suspenda y se levante el abdomen. En la bibliografía nos marcaba que al iniciarse el parto convenía mantener a la paciente en posición dorsal y levantar su vientre para que la cabeza pueda penetrar en la pelvis. Decía que en ocasiones se puede producir la ruptura precoz de la bolsa y el parto en general en este caso progresa con lentitud.
La retroversión del útero puede ser preexistente u originarse al principio del embarazo. La sintomatología suele ser escasa, pero podemos encontrar dolores lumbares, sensación de pesadez rectal y pequeñas pérdidas sanguíneas. El diagnóstico se va a realizar por palpación y vamos a encontrar el cuerpo del útero caído hacia atrás. Aparece al tacto como una masa tumoral más o menos voluminosa de acuerdo con la edad de la gestación, lo que va a llenar el fondo del saco posterior. Por lo regular, este tipo de retroversión va a ser una reducción espontánea, o sea, solito el útero se va a acomodar, pero en dado caso que no se acomode durante la semana 13 y empiece a haber síntomas de encarcelamiento, como orina con olor amoniacal debido a una retención urinaria o dolor abdominal, debe realizarse una reducción manual. Ya regresó. ¿Perdón? No, es que se me había ido a mí la conexión. Sí. Se realiza una reducción manual poniendo a la paciente en posición genopectoral. Se introducen 2 dedos intravaginales, lo cual se ejerce una presión suave sobre el fondo uterino para intentar su desencavamiento. En caso de que esto no funcione, se puede hacer una corrección quirúrgica. Si no se trata esto, puede llevar a un aborto. Bueno, en el caso de las distocias cervicales, vamos a dividirlas en primarias y secundarias. En la distocia cervical primaria, no va a existir antecedente de lesiones, a veces debido a hipoplasia congénita del orificio interno del cuello. En la secundaria, la falla del cuello para dilatarse es debido a lesiones o enfermedades del mismo. Bueno, la aglutinación del cuello no va a ser extensible porque los bordes de su orificio externo se encuentran adheridos por viridas de fibrina más o menos laxas, esto a consecuencia de inflamación o de alguna infección. Lo más común es que en estos casos la hiperdinamia secundaria al obstáculo termine venciéndolo, por lo que se resuelve solo. En dado caso que no se resuelva, González Merlo mencionaba que basta con la introducción de un dedo a través del pequeño orificio y efectuar ligeros movimientos para que el cuello ceda fácilmente y se produzca su dilatación. En el caso de la obliteración del cuello, el orificio externo queda ocluido por las bridas cicatriciales. En estos casos, se mencionaba que se debe recurrir a una suave dilatación manual, pero en dado caso que esto no ceda, se debe realizar una cesárea. Las rigideces cicatriciales son secundarias a cauterización o cicatrización de desgarros de partos anteriores a intervenciones quirúrgicas sobre el cuello. Con frecuencia el reblandecimiento del útero permite que la estenosis ceda durante el parto, pero si la dilatación no se consigue después de una espera, debe ser resuelta por cesárea. Esta rigidez cicatricial se puede producir también por esclerodermia o déficit de LDH. También podemos encontrar rigidez de cuello uterino debido a una mala preparación del cuello. En esos casos también se indican cesárea. Bueno, en el edema cervical, este edema puede afectar la totalidad de su circunferencia del cérvix o, lo que es más frecuente, solo el labio anterior. Se presenta habitualmente durante el parto por pinzamiento del labio por la cabeza fetal contra la pared posterior de la sínfisis del pubis o por el inicio prematuro de los pujos, o sea que la paciente empieza a pujar antes de una dilatación completa. En los casos diagnosticados precozmente y debido a pujos prematuros, pueden ser tratados con maniobras suaves, es decir, rechazando el cuello entre el pubis y la presentación en el inicio de cada contracción. Aquí, conseguido el rechazo y encajada la cabeza, el edema suele ceder y se continúa con un parto vaginal normal. Pero en dado caso que el edema sea consecuencia por un pensamiento por una desproporción pélvico-cefálica, se debe indicar una cesárea. El
cáncer de cuello como tal no plantea un obstáculo mecánico, sino clínico, ya que hay mucho peligro de hemorragias y de desgarros y de una diseminación del tumor, por lo que no se recomienda el parto por vía vaginal. En estos casos, la cesárea suele ser seguida por una histerectomía ampliada. En la bibliografía mencionaba que las lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado o un carcinoma in situ podrías no plantear un problema para un parto vaginal. En las distocias vaginales son menos frecuentes que las cervicales y encontramos malformaciones congénitas como la atresia vaginal y los tabiques vaginales. La atresia vaginal es, por obvias razones, un impedimento absoluto para el embarazo, pero en algunos casos, cuando se realiza una corrección quirúrgica, se logra un embarazo. Sin embargo, debido a que el parto, aunque el parto por vía vaginal puede ser posible, se recomienda más una cesárea, ya que existe tendencia a la estenosis del órgano en la involución puerperal. El estrechamiento transversal son tabiques incompletos que generalmente separan los 2/3 inferiores del tercio superior de la vagina. Dependiendo del grado de estenosis y la consistencia de los tejidos, se puede indicar un parto vaginal o cesárea. Si se opta por un parto vaginal, se realiza una incisión del septo en las horas 2, 6 y 10 para permitir el descenso de la presentación. Los tabiques longitudinales, estos podemos encontrar completos e incompletos. Los completos, debido a su elasticidad, permite que la presentación se desplace en su descenso por la vagina funcional, haciendo a un lado el tabique contra la pared de la otra vagina. En los incompletos, estos pueden revelarse al comienzo del parto y, estos presentan como tal un problema para la presentación y en dado caso que sí logren ceder mientras va bajando la presentación, mal controlados, por los que en estos casos se recomienda hacer susección o resección del tabique. Después del parto es obligatorio en estos casos controlar la hemostasia de los tejidos afectados. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Miriam, te escuchamos Buenos bien. días. En relación a estenosis se va a entender como el estrechamiento normal de cualquier canal. En este caso va a ser vaginal a consecuencia de infecciones, sustancias corrosivas o por traumatismos. En este caso la literatura nos menciona que van a ser sustancias introducidas en la vagina con la finalidad de abortar, o ya sea por consecuencia de una herida traumática, en el caso de los desgarros obstétricos o empalamientos. En empalamientos se refiere a cuando se introduce algún objeto que ya sea de forma accidental o provocada con tal de, con un fin abortivo. En el caso de que se realice esta acción, disculpa, es que hay ruido. En el caso de que se realice esta acción puede producirse una perforación uterina. Lamentablemente también se ve frecuente en las violaciones. El tratamiento de esta estenosis va a ser la resección del tejido dañado y la ampliación del canal de parto. La siguiente, por favor. En infecciones, estas como tal no van a constituir un obstáculo mecánico del trabajo de parto vaginal. Aquí va a ser principalmente con la finalidad de evitar la transmisión materno-fetal o transmisión vertical. Las infecciones que se mencionan es el virus de inmunodeficiencia humana, o el virus de herpes simple, o en infecciones supurativas como es bartolinitis, foliculitis. Al ser infecciones activas,
pues se recomienda su tratamiento y evitar el parto vaginal y se va a optar por una cesárea. La siguiente, por favor. Bueno, en cirugías previas se menciona que se van a evitar el parto vaginal, ya que se va a perder la elasticidad de la vagina. Esto puede ser a consecuencia de una fístula vaginal tratada, un prolapso o una colpoplastía, que es el tratamiento del prolapso. Por ende, se va a recomendar la cesárea electiva, y en el caso de que haya un antecedente de prolapso, si se da un parto vaginal, se puede reaparecer el prolapso uterino. Por eso lo evitamos. La siguiente, por favor. Bueno, en relación al cáncer vaginal, como la había mencionado Liz, al ser una neoplasia se encuentra mayormente irrigada y puede producir desgarros o hemorragias de importancia. Se asocia que no se podría tener un parto vaginal porque la neoplasia es friable, es decir, que es de fácil desmembración, que se puede lesionar fácilmente y también es rígida. Por ende, nosotros vamos a optar por una cesárea. La siguiente. Bueno, en distocias vulvares vamos a encontrar la rigidez del anillo vulvar. Esta no nos menciona cuál es su etiología, pero en alguna literatura se dice que podría ser por atrofia. Va a impedirse la salida de la presentación y nosotros vamos a tener que realizar una episiotomía. No se les puso en las diapositivas, pero también podría ser por malformaciones congénitas, y estas van en relación a las malformaciones uterinas que ya les mencionó Liz. La siguiente, por favor. Bueno, también puede ser a consecuencia de lesiones inflamatorias o tumorales próximas a la vulva. En este caso pueden ser condilomas acuminados, foliculitis vulvar a consecuencia de depilación genital, bartolinitis supurativa, que es la inflamación y la infección de la glándula de Bartolio, y el chancro sifilítico gigante, entre otras. Todas estas son consecuencia de infecciones como lo es el VPH, el virus de herpes simple, o por linfogranuloma, que es a consecuencia de Chlamydia trachomatis, o también por linfogranuloma inguinal. Como podrán observar en la imagen del medio, es un condiloma acuminado que deformó toda la vulva. Por ende, aquí en este caso sí es un gran obstáculo mecánico para la salida del producto. La siguiente, por favor. Mencionaba también la literatura la mutilación genital femenina. En este caso es más común en África, en Oriente Medio y en poblaciones musulmanas de Indonesia y Malasia. Mencionaba que es importante conocerla, ya que hay una ola de violencia hacia las mujeres, y también porque esta como tal sí constituye un obstáculo de obstrucción, ya que por la lesión se va a producir un tejido cicatricial que va a recubrir el área afectada. Además de ser una lesión traumática, que no se realizó con medidas higiénicas, se va a ver aunada a infecciones, exanginaciones e incluso llegar a complicaciones obstétricas como es la fístula vesicovaginal y rectovaginal. La siguiente, por favor. Bueno, en lesiones vulvares, la que se menciona es el edema vulvar a consecuencia de tactos vaginales repetidos o por una expulsión prolongada. Recordemos que en la GPC nos menciona que el tacto vaginal se tiene que realizar cada 2 horas en la fase activa del trabajo de parto, siempre cumpliendo los
los requerimientos, es decir, asepsia y antisepsia de nuestras manos y de todo el material utilizado. La siguiente, por favor. Bueno, en distocias de origen perineal, esta va a ser a consecuencia de la resistencia muscular que se va a ejercer principalmente en primigestas muy jóvenes o muy añosas, en mujeres que realizan deportes y se encuentran con gran cantidad muscular, o perines reparados quirúrgicamente. En el caso de los últimos, como ya les había mencionado, al haber un antecedente de cirugía previa, pues ya se considera como un factor para dirigirse hacia una distocia de canal blando. Por ende, nosotros vamos a optar por una episiotomía. Casi siempre con la episiotomía se puede obtener el parto vaginal. La siguiente, por favor. En relación a las distocias por tumores previos, los vamos a dividir. ¿Le puedes regresar tantito, por favor? En genitales, lo que van a ser los uterinos, y los extrauterinos, que van a ser los ováricos y los vaginales. Los vaginales ya se los mencioné. Y los tumores extragenitales, que van a estar presentes en órganos pélvicos o extrapélvicos. La siguiente. Bueno, en el caso de que el tumor se encuentre por delante de la presentación, nos va a dificultar o impedir en su totalidad un parto vaginal. Nosotros tenemos que considerar siempre el tamaño, la relación con el útero, su situación, ya sea anterior o posterior a la pelvis, su consistencia, si está pediculado o no, y la movilidad de este tumor. La siguiente, por favor. Bueno, los primeros, que son los tumores genitales uterinos, son los miomas. Se considera que es frecuente, se ve en el 30% de los casos, pero el 3% son de un tamaño apreciable, pero de forma general los que son de tamaño más grande a un puño son del 1.6%, es decir, la minoría, pero sí se ve presente la miomatosis múltiple, y cuando es de predominio submucoso nos puede tener como consecuencia un aborto precoz. En el caso de que el embarazo evolucione, se podría tener como consecuencia un parto prematuro, anomalías placentarias o abruptio placentae. Si el mioma se encuentra en el segmento inferior del útero y en la cara posterior, este va a constituir como tal un obstáculo en la pelvis menor, es decir, ni siquiera va a dejar que el producto se encaje. Y su diagnóstico es por ecografía. La siguiente, por favor. Bueno, si nosotros tenemos la sospecha de un tumor previo y se considera de un tamaño suficiente, vamos a optar por una cesárea. En cambio, si es de localización segmentaria y nada más es uno o se encuentra aislado, podremos optar por un parto vaginal siempre y cuando vigilemos la evolución del mismo, ya que como las complicaciones son en relación al parto obstructivo, nos puede dar como consecuencia una hiperdinamia hipertónica, una amenaza de ruptura uterina o una ruptura consumada. Se menciona que nosotros, después de obtener el producto, podemos realizar una miomectomía, en miomas corporales aislados, principalmente si se encuentran pediculados o son subserosos de fácil acceso. Si la paciente tiene miomas múltiples y ya tiene una edad avanzada o ya no desea tener más hijos, nosotros podemos realizar después de la cesárea una histerectomía. La siguiente, por favor. Bueno, ahora en relación a los tumores extrauterinos se encuentran los ováricos. Estos son menos frecuentes que los anteriores
y como tal constituyen una distocia, ya sea porque se alojan en la cavidad pélvica al comienzo de la gestación o porque estos no se adhieren a la pared uterina y forman una pediculación. En algunos casos se puede pues dirigir, al ser movible se puede dirigir hacia el saco de Douglas y este como tal sí va a ser un obstáculo para el descenso y la salida del feto, del producto. Y casi siempre en el 50% de los casos va a permanecer intrapélvico y sí va a constituir un obstáculo mecánico para el parto. La siguiente, por favor. Bueno, en relación a la frecuencia de la presentación de los tumores ováricos, se encuentra primordialmente el teratoma quístico o quiste dermoide, el cistoadenoma seroso o mucoso, el quiste del cuerpo lúteo, el quiste simple y los tumores malignos. La complicación primordial de estos tumores es que sufran una torsión. No mencionaba más en relación a estos, pero como ya se los habíamos mencionado, es importante el control prenatal. En relación a los tumores extragenitales, pueden ser pélvicos o extrapélvicos. Los que son de mayor importancia son los de órganos pélvicos, como es de vejiga y recto. Los que más se encuentran son el quiste hidatídico a consecuencia de Echinococcus granulosus, el cálculo vesical gigante, el cáncer de recto o incluso un riñón ectópico. La siguiente, por favor. Bueno, en relación a su diagnóstico, como ya les había mencionado, tiene que ser en las exploraciones clínicas del control prenatal. Se menciona que también al tacto vaginal, si nosotros palpamos una tumoración, esta tiene que dirigir un estudio complementario que es la ecografía. En el caso de que haya una disarmonía entre el abultamiento del abdomen y el tiempo de gestación, también tenemos que sospechar de un tumor, por ende tendríamos que pedir un ultrasonido. Y en el caso de que nos llegase en los últimos meses o ya en labor de parto, si nosotros al hacer el peloteo de la presentación lo encontramos muy por encima de la cavidad pélvica, podríamos sospechar que hay pues un tumor. El siguiente, por favor. La ecografía nos va a hacer el diagnóstico y esta nos va a decir la existencia de este tumor y pues en todo caso también nos va a decir su localización, su tamaño, su contenido y su carácter, es decir, que sea único o múltiple. Y nos podrá decir también la relación que hay de este con el útero y si va a, por ejemplo, si se encuentra por delante de la presentación, si nos va a impedir en su totalidad pues el encajamiento del producto y por ende el parto vaginal. En todo caso, si el tumor previo a criterio del médico no impide o no se ha demostrado que pueda pues impedir como tal ya el parto, se va a optar por un parto vaginal, como ya les mencioné, siempre vigilándolo y en todo caso se va a realizar una cesárea. La siguiente, por favor. Gracias. Buenos días, compañeros, ¿me escuchan? Ok, la que sigue, por favor. Bueno, yo les voy a presentar lo que son las distocias fetales. Y como etiología vamos a tener que va a ser demasiado grande para el estrecho superior de la pelvis, que va a ser la desproporción fetopélvica.
que el feto venga en posición anormal, como es la presentación pelviana, que ya la vimos anteriormente, y la presentación cefálica, como las conocemos como deflexiones. Más adelante les voy a explicar. Y alteraciones corporales propias del feto, que también adelante se las voy a explicar. Y bueno, para su diagnóstico va a ser principalmente por examen vaginal, ecografía o en la respuesta al trabajo de parto. Y bueno, para su tratamiento va a ser la realización mediante maniobras físicas de reposicionamiento fetal, ya sea también parto vaginal operatorio con instrumentos o cesárea. ¿La que sigue, por favor? Bueno, vamos a tener dos clasificaciones en lo que respecta a distocias fetales, que van a ser distocias absolutas, van a ser principalmente las que no van a permitir el nacimiento vaginal, sin poner en riesgo la vida materna o fetal. Dentro de estas distocias absolutas vamos a tener lo que es la situación transversa, macrosomía fetal, hidrocefalia y gemelos unidos. Y la otra clasificación que sería distocias relativas, estas no necesariamente van a evitar el parto vaginal, se puede llevar a cabo. Y bueno, va a ser, dentro de estas vamos a tener lo que es la presentación de pelvis, mala posición fetal, distocia de hombros y distocias corporales como tal. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de los factores de riesgo para las distocias de presentación vamos a tener lo que son fetales, ovulares y maternas. Dentro de las fetales vamos a encontrar lo que son embarazos de pretérmino, embarazo gemelar y malformaciones fetales congénitas. Dentro de las maternas va a ser una gran multiparidad, ya sea mayor o igual a 5 partos, tumor previo, como ya lo mencionaron antes las compañeras, como mioma uterino ístmico y malformación uterina, como son los tabiques, y deformación pélvica severa. Y otros como serían los ovulares, que sería polihidroadmios y oligohidroadmios y una placenta previa. ¿A que sigue, por favor? Ok, una de las situaciones que nos podrían conllevar a una distocia podría ser la situación transversa. Esto se representa cuando el eje longitudinal del feto es perpendicular al eje longitudinal de la madre. Esto se va a llevar con frecuencia de 1 en cada 300 partos y bueno, sus causas podrían ser variadas, como son la prematuridad, multiparidad, tumores uterinos, útero con alteraciones anatómicas, inserción baja de la placenta y fetos con malformaciones o tumores. Su diagnóstico principalmente lo vamos a hacer mediante las maniobras de Leopold y el tacto vaginal o para una mayor confirmación o certeza mediante la ecografía. Se va a considerar una urgencia obstétrica cuando el feto se va a encontrar en situación dorso superior y nos conlleva una ruptura de membranas. También hay que tener cuidado porque en esta situación se puede dar lo que es un posible prolapso de cordón. Aquí sigue, por favor. Y bueno, la otra presentación que nos podría llevar distocias, que ya las vimos, va a ser la presentación de pelvis. Presentación de pelvis completa, que ya la habíamos visto. El feto parece estar sentado con las caderas y las rodillas van a estar como tal flexionadas. En la presentación franca de nalgas, las caderas del feto están como tal flexionadas y las rodillas extendidas, y la presentación incompleta, pues una o ambas piernas están completamente extendidas y van a aparecen antes que la nalga. La que sigue, por favor. Ok, también nos menciona otra posición que nos podría generar una distocia, que sería la mala posición fetal. La más frecuente sería la occipito-posterior persistente. En este caso no va a haber como tal una rotación interna y se va a dar del 10 al 15% de los casos. Esta mala posición fetal nos va a llevar a un progreso lento de la fase activa del parto. La paciente nos va a referir dolor exagerado irradiado hacia la región dorsal
y persistente del reborde anterior del cuello y vamos a tener una prolongación como tal del descenso. Para su diagnóstico va a ser a través del tacto vaginal y, y una evaluación de la pelvis materna. Su tratamiento se podrá intentar hacer una rotación manual o instrumental, o en todo el caso que haya complicaciones se indica una cesárea. La que sigue, por favor. Bueno, con lo que respecta a la presentación cefálica, vamos a tener modalidades de brecma, frente y cara, que principalmente nos pueden condicionar a una distocia, y pues van a ser aquellas en las cuales se pierde la actitud fetal normal de la flexión de la cabeza. Estas presentaciones también son conocidas como presentaciones cefálicas deflexionadas. Y bueno, en la primera imagen del lado izquierdo vamos a tener la presentación normal, que es la de vértice u occipital, en donde principalmente nos presenta un diámetro de lo que es de 9.5 desde occipitobregmático. Y bueno, ya de ahí vamos a tener 3 grados, que es grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1, también conocido como sincipucio, en este grado nos va a proporcionar un diámetro de lo que es de 12 centímetros, de lo que es occipito frontal. Y bueno, al tacto vaginal como punto de referencia, lo que vamos a encontrar va a ser la fontanela anterior, bregmática. Después vamos a tener el grado 2, que sería la modalidad de frente. Esta modalidad de frente nos va a presentar un diámetro de lo que es de 13.5 y va a ser occipito mentoniano. El punto de referencia o el punto tacomúmico que vamos a encontrar al tacto vaginal va a ser la nariz o la glabela, que sería la base de la nariz en el entrecejo. Y bueno, el grado 3, que sería el de mayor deflexión, sería la modalidad de cara. Esta modalidad de cara nos va a proporcionar un diámetro de 9.5 y va a ser submentoniano bregmático. Y bueno, nuestro punto de referencia al tacto vaginal va a ser como tal el mentor. Dentro de esta modalidad de cara vamos a tener, se podría decir, 2 tipos. Uno en donde vamos a tener el mentón anterior y mentón posterior. Esto teniendo como referencia lo que es la sínfisis del pubis. Bueno, principalmente la literatura mencionaba que el grado 1 y grado 2, por lo general, estas presentaciones se convierten espontáneamente a una de vértice, a una occipital, que sería la normal. La que sigue, por favor. Bueno, ya es lo mismo que les había comentado anteriormente. La presentación todas son cefálicas. En la normal, que es la de vértice o occipital, pues nos va a dar un diámetro de 9.5. Y bueno, nuestro punto taconómico va a ser la fontanela menor. Sin problemas ahí el feto tendría que pasar. La que sigue, la de grado 1, va a tener una actitud indiferente. Ya les había mencionado que el diámetro va a ser de 12 centímetros. Y bueno, lo que vamos a encontrar al tacto va a ser la fontanela mayor o bregmática. El grado 2, que va a ser de flexión moderada, con un diámetro de 13.5. Y bueno, su punto taconómico va a ser la raíz de la nariz, o como tal la nariz. Y por último, pues la deflexión severa, que es un momento bregmático de 9.5. Y el punto de referencia va a ser como tal el mentón. La que sigue, por favor. Otra condición que nos podría llevar a una distocia sería la macrosomía fetal. Y bueno, alrededor del 5% de los recién nacidos pesan a 4.000 gramos, y del 0.05% más de 4.5 gramos, que ya nos estaría condicionando un problema. Y bueno, principalmente es distocia del estrecho superior al no permitir el descenso y el encajamiento, o en el estrecho inferior, dando principalmente una distocia de hombros, que ya lo habíamos mencionado anteriormente cuál sería su manejo.
Y bueno, en el tratamiento, en el caso de comprobarse la desproporción fetopélvica, por macrosomía sería la operación por cesárea. ¿En qué sigue, por favor? Y bueno, ya por último vamos a tener la distocia corporal fetal como tal. Y bueno, dentro vamos a tener 3 clasificaciones que van a ser la distosia por exceso del volumen generalizado, distosia por exceso de volumen parcial y distocias como tal de anomalías congénitas. Dentro del volumen generalizado vamos a tener la macrosomía, como ya les había comentado, y un enema generalizado como es el hidrops fetalis. Para las distocias por exceso de volumen parcial, bueno, lo vamos a dividir por áreas, que sería exceso en volumen de cabeza. Dentro de estas vamos a encontrar lo que es hidrocefalia, meningoencéfalo y anencefalia. Y bueno, exceso de volumen del cuello, vamos a encontrar bocio congénito y groma quístico. Para el exceso de volumen de tórax, podemos encontrar hidrotórax, neumotórax, linfangioma cavernoso masivo de la axila. Y bueno, para el abdomen, como sería citis congénita, retención urinaria, riñones poliquísticos, tumores tanto de riñón, hígado, de vaso y una peritonitis meconiana. Para el pelvis, pues vamos a encontrar teratomas congénitos del sacro. Y como tal, para las anomalías congénitas que nos puede proporcionar una distosia, podríamos encontrar en encéfalos, diencéfalos, cefalopobos y una condrostrofia fetal. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte, compañero. Si les quedaron preguntas, sugiero que las dejemos para la siguiente clase, que sería el día de mañana, y aprovechamos para tener ya nuestra retroalimentación de todo el segundo parcial. Así es que espero que hoy en la tarde hagan reflexión de qué es lo que no se ha comprendido o no quedó claro, para que mañana podamos hacer nuestra retroalimentación previa a su evaluación del sábado, que será a la 1 de la tarde. Sí, doctora. ¿Sí? Ok, pues entonces que tengan buena tarde. Nos vemos mañana. Nos escuchamos también. Hasta mañana. Hasta luego. Mañana, doctora. Hasta mañana.